El representante de energía de Cambiemos no descarta privatizar YPF. ¿Qué es lo primero que te pregunta la gente? Se te acerca y ¿qué es lo primero que te pregunta? Hay preocupación, en especial las últimas horas, lo que dijo el referente energético. Aranguren, con respecto a YPF, decís. Aranguren, que sería energía, ojo, con YPF. Aranguren, que sería energía, ojo, con YPF. Este es el que era de Shell. De Shell. Macri, le gustaría que continúe el actual presidente de YPF, pero el equipo, el que decide a veces, sí. No. El que decide a veces, sí. No. Y Aranguren podría ser o secretario de Energía o titular de YPF, ¿no? Sí. Juan José Aranguren, expresidente de Shell Argentina y ahora coordinador de los equipos, digamos, de energía, ¿no? de Cambiemos. YPF, como está administrada hoy, ¿debe seguir así? YPF es una sociedad anónima y por lo tanto la decisión sobre cómo debe ser administrada YPF la tienen que tomar los accionistas de esa sociedad anónima. YPF es una sociedad anónima y por lo tanto la decisión sobre cómo debe ser administrada YPF la tienen que tomar los accionistas de esa sociedad anónima. Nosotros pensamos que tiene que analizarse qué es lo que se ha hecho en los últimos 3 años, desde el 2012 a la fecha, y evaluar cuál es el plan de negocios que tiene la compañía para poder recomendar la continuidad o no de este tipo de administración. ¿En cuánto tiempo una nueva política energética soluciona el agujero de la importación? Tampoco es tan relevante recuperar el autoabastecimiento, la soberanía hidrocarburífera. La idea, a partir de que se recupera YPF, es invertir para recuperar el autoabastecimiento energético. Tampoco es tan relevante recuperar el autoabastecimiento, la soberanía hidrocarburífera. Nosotros vamos a seguir importando gas de Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia no tiene otra cosa que hacer con ese gas, por lo tanto no me preocupa que importemos gas de Bolivia. ¿Qué es lo que te genera la pérdida del autoabastecimiento? Que necesitas importar mucho más combustible. Por lo tanto, un gasto muy importante. En divisas. No me preocupa que importemos gas de Bolivia. Aranguren, que sería energía, ojo, con YPF. Entonces, cuando dice el referente energético, Aranguren, que no es importante el autoabastecimiento, que hay que rever el tema YPF y que hay que volver a ponerlo de acuerdo a los intereses de los accionistas, bueno, ya vimos en el pasado las consecuencias que ha tenido para el conjunto de la economía, no solamente para el tema de la energía. Federico Bernal, director del Observatorio Energía, Tecnología e Infraestructura, OET. ¿Qué impresión te provocó todo lo que dijo Aranguren? Lo que se proponen hacer es desguazar, desnacionalizar YPF, es expulsar a las provincias, por supuesto reducir a cero la participación del Estado y entregarla lisa y llanamente a corporaciones extranjeras para saquear nuestros recursos, volver a sacar nuestros recursos como hicieron del 76 al 2003, exportar masivamente gas y petróleo, por eso dice que no le importa la soberanía ni el autoabastecimiento, que las tarifas de gas, electricidad y los combustibles disparen 5 o 10 veces más de los precios actuales porque no les interesa el consumo interno, no les interesa la industria, ni les interesa el comercio, es decir, no les interesa que la Argentina crezca, se desarrolle internamente. ¿Y por qué no? Bueno, ese ha sido el pilar del modelo neoliberal desde 1810 a esta parte. En un elemento que es fundamental para cualquier país del mundo es si queremos ser energéticamente independientes o no. Es una causa de todos. Involucra sí el gobierno, involucra YPF, involucra las provincias, involucra a los trabajadores, involucra al ciudadano común. La soberanía energética pasa porque fundamentalmente nosotros, hoy los argentinos, seamos capaces de desarrollar nuestro propio recurso. Tampoco es tan relevante recuperar el autoabastecimiento, la soberanía hidrocarburífera. Muy bien, dos cosas. Acá quedó preocupada Moyano y para que la gente del Dorado no se enoje. Que se ambicione. Yo porque pensé en el pescado correntino y por eso... Perfecto, estábamos pensando en pescados. Batakis, también antes de Aranguren, ¿no es el mismo que compró un montón de millones de dólares más caros para generar una crisis cambiaria hace un tiempo? Sí, pertenece a este círculo rojo al que Macri escucha y para el cual toma las decisiones, ¿sí? Evidentemente hizo
un negocio importante y quiere seguir haciendo negocios personales y no está pensando en el bien colectivo, ¿sí? En todos los países del mundo la energía es estratégico. Si cuando un país no tiene energía no puede producir y si no produce no genera empleo, ¿sí? Es como una cadena. Nosotros necesitamos el autoabastecimiento energético. Hoy los precios del petróleo están bajos también porque hay decisiones en el mundo que hacen que los precios bajen, pero si no tenemos la soberanía energética para en los próximos años afrontar la variación de esos precios, la inestabilidad que genera dentro del país es muy fuerte. Nosotros necesitamos ese autoabastecimiento, que además lo tuvimos, lo podemos volver a tener. Claro. ¿Dante? Sí, una vez pensaba eso, ¿qué pasaría si el precio del petróleo volviese a lo que estaba hace 2 años, por ejemplo? No, me quedé pensando también, el principal sitio de transacciones en Internet, hoy te permite pagar en 12 cuotas, pero después de las últimas elecciones, esas 12 cuotas suponen un recargo del 50% en los productos. Yo fui a través del diálogo, traté de convencerlos de que no, y me dijeron que no, que tenía que pagar igual, por más que yo tuviera buena retórica. Y después pensaba, como pregunta a Silvina. ¿50%? 50%. Un chorro. Sí. Bueno, habría que hay que ir a hablarle a los comerciantes, pero no es que vaya la policía. Hasta ahora no escucharon razones dialógicas. No, digo, quería preguntar a Silvina, porque bueno, también tiene que ver con YPF, pero en las últimos, incluso ya antes de la elección, pero en las últimas semanas también, Scioli avanzó en una serie de medidas económicas, como la de garantizar el 82% a las jubilaciones mínimas, como la eliminación de retenciones a algunos productos, la suba del mínimo no imponible. Siempre que se avanzó en esa línea, la respuesta del gobierno era, bueno, esos son ingresos de dinero de los cuales hoy no podemos prescindir. La pregunta sería, en todo caso, ¿cómo haría un eventual gobierno de Scioli para poder hacer frente a esa disminución de los ingresos, tomando en cuenta que una de las críticas es también que este gobierno tiene mucho gasto público? Sí, primero que no creo que el gobierno tenga mucho gasto público, ¿sí? Nosotros necesitamos siempre tener un Estado que sea contracíclico de lo que está sucediendo, ¿sí? En el 82% móvil, por ejemplo, nosotros lo que habíamos propuesto antes, que creo que no lo supimos difundir o explicar bien, era que a las jubilaciones mínimas se les iba a devolver el IVA en todas las compras que se hiciesen con tarjeta de crédito o de débito. Esa devolución superaba incluso el 82%, pero quizás no fuimos claros en la explicación, es mucho más simple hacer ese 82%. Cuando sale la ley de movilidad para las jubilaciones, en la mínima era el 50% respecto de los sueldos. Eso fue aumentando gracias a todos los avances que se vieron durante todos estos años y hoy estamos en aproximadamente 77-78%. O sea, el salto del 77-78% al 82%, primero que no es tantos recursos por parte del Estado, sino que además me parece que es lo que se viene, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer ese salto. Por otra parte, el tema de el mínimo de ganancias, me parece que es un reconocimiento también a todos estos años que hubo inflación, tiene que haber un mínimo que no está alcanzado, pero además de eso, y por ahí volvemos a lo que decíamos antes y a este círculo virtuoso que mencionaba Dolina. Nosotros necesitamos que haya dinero movilizándose. Claramente cuando hay situaciones externas que favorecen una dinámica industrial y de consumo en el país, no es necesario que el Estado tenga o promueva instrumentos de estímulo. Pero cuando eso no sucede, nosotros sí tenemos que dar el estímulo. Y en ese caso, si genera un poco más de déficit, no tiene que ser preocupante, porque lo que estamos generando es industria. Y cuando se agranda la industria, se agranda la base tributaria también sobre la cual se recaudan esos recursos. Entonces eso no es problema. Lo que pasa es que las cosas no suceden todas en un día, ¿sí? Hay una secuencia en la que van pasando todas estas cosas. Yo la verdad que no creo que sea preocupante el déficit que hoy tiene Argentina. Claramente no podemos vivir en déficit eterno, eso también es cierto, pero en los momentos en donde la soja estaba a 700 y pasó a 400, tiene que haber un estímulo de parte del Estado para que ese productor invierta y para que los más chiquititos productores de soja también reciban algún tipo de subsidio extra para que sigan produciendo, no tanto por la producción en masa que se puede producir, sino porque ese productor necesita tener recursos para hacer mover ese círculo virtuoso. Y así con todos los productos. Hoy nosotros tenemos que reconocer que las economías regionales no tienen la rentabilidad que tenían antes. Y necesitamos que sean rentables, porque es lo que yo decía antes, necesitamos a todos nuestros productores produciendo. Y si no hay estímulos externos, tiene que haber estímulos internos.